Hola, bienvenidos a la tercera clase de mi curso de alemán. Ahora que ya sabemos pronunciar y que tenemos un poco de vocabulario básico, vamos a empezar con el tema de la formación de oraciones. Por eso vamos a ver los pronombres personales, el verbo sein, que es el verbo ser o estar, y cómo se forman los verbos regulares. Así de esta manera ya tenemos una base para poder ir dando muchos ejemplos. Algunos de estos ya los mencioné en las clases anteriores, así que quizás ya estén un poco familiarizados. Ich significaba yo. Eso también lo expliqué, pero es muy importante, por eso quiero hacer hincapié. En Alemania, la gente se refiere muy respetuosamente con respecto a la otra. Gente incluso de 18 años ya se tratan de usted. No es tan común en la calle, ¿no? Pero, por ejemplo, si vamos a una entrevista de trabajo, por más que nuestro entrevistador tenga 50 años, si nosotros tenemos 18 años, él nos va a tratar de usted. Lo cual a nosotros quizás nos pueda parecer un poco chocante en un principio, pero bueno, uno se acostumbra. Y es un poco lindo de ver el respeto que en nuestros países quizás se perdió un poco. Por eso es muy importante que aprendan bien la diferencia entre du y si. Du significa tú, si significa usted. Y como por una cuestión de respeto se escribe también con mayúscula. Eso se explica naturalmente también en el día a día, no solo en una cuestión formal como una entrevista de trabajo. Si yo voy a comprar al supermercado, por más que el que me esté vendiendo tenga 23 años, yo lo debería tratar de usted. Que en ciertas ocasiones vemos más o menos el tipo de persona que puede llegar a ser, podemos tratarlo de vos, o incluso nos pueden tratar de vos, ellos a nosotros, o de tú. Pero lo más normal es esto: si van a ir a Alemania, si están en Alemania, si van a viajar a Alemania, es muy importante que traten a la gente de usted. Si no, nos pueden tratar como irrespetuosos. Sigamos. El alemán, ya les expliqué que reconoce tres tipos de géneros: el masculino, el femenino y el neutro. Fíjense que las palabras se parecen mucho a los artículos que ya les expliqué en la clase anterior. Er significa él, se parece al artículo der. Sie, que significa ella, se parece al artículo die. O sea, él, la, y es, que significa eso, cuando los sustantivos, cuando el objeto en el que nos estamos refiriendo es neutro, se utiliza es, o eso, se parece a das. Bueno, se parece solamente la S de la terminación, pero bueno, lo podemos relacionar. Con esto ya les puedo dar un ejemplo de las palabras básicas que se suelen utilizar para esto, que son der Mann, el hombre, que se escribe con dos N y obviamente con mayúscula porque es un sustantivo. Die Frau, también con mayúscula. O das Kind. El chico o el niño. Niño en alemán es una palabra neutra. Sigamos. Wir significa nosotros. También se pronuncia la R, al final se pronuncia como A. No decimos wir, sino decimos wir. En este caso nos pasa lo mismo que acá, que tenemos el formal e informal. Ia es ustedes, informal, y si, también con mayúscula obviamente, es el formal, ustedes. Y en este caso, fíjense, sí se dice igual, pero va con minúscula, que significa ellos o ellas. Acá también, en sí, se escribe con minúscula, en ella. El primer verbo que les quiero explicar es el verbo que sería el verbo básico para cada idioma, que en alemán es el verbo sein, que al igual que el inglés, el francés y seguramente otros idiomas, no reconoce ni ser ni estar, o sea, están los dos verbos juntos. Entonces tenemos Ich bin, du bist, sie sind, o sea, yo soy, tú eres, usted
Esto es muy importante, acá que aprendan bien la diferencia entre cómo se conjuga el formal y el informal. No podemos decir bajo ninguna circunstancia sie bist o du sind, porque queda horrible. La tercera persona, los tres obviamente se conjugan igual, que es ist, er ist, sie ist, es ist. Acá fíjense que tanto el formal de la segunda persona singular como de la segunda persona del plural y el nosotros y ellos o ellas se conjuga igual, que sería entre comillas el infinitivo. En este caso no se dice igual que el infinitivo, pero los verbos regulares sí. Ahora lo vamos a explicar. Esto es lo único que más o menos puede llegar a llevar a confusión, que en ciertos casos no estemos seguros si yo pregunto ¿Sind Sie reich? No sabemos si estoy preguntando ¿es usted rico? O ¿son ustedes ricos? O ¿son ellos ricos? Pero en el contexto por lo general nos vamos a dar cuenta. Si no, en este caso preguntamos ¿te referís a mí o a mi familia? Si me están preguntando ¿Sind Sie reich? Me estás preguntando si yo soy rico o si mi familia es rica. Lo que no mencioné fue la segunda persona del plural. En informal es seid. Ihr seid. Esto no tiene mucho sentido que lo esté repitiendo, porque ahora vamos a empezar con oraciones y con ejemplos y ahí se les va a ir quedando de a poquito. Antes de pasar a los verbos regulares, quiero hablar de otro verbo irregular que es básico en el alemán, que es haben, que significa tener, que también podemos relacionarlo con el inglés to have. La conjugación es relativamente fácil, es ich habe, du hast. El formal, como les decía antes, se escribe exactamente como el infinitivo, como haben, sie haben, tanto en singular como en plural. Tercera persona, er, sie, es, hat. Y acá se mantiene la misma regla más o menos. Tanto el wir haben, nosotros tenemos, como el sie haben, ellos tienen, y el sie haben de ustedes tienen, formal, se mantienen también en infinitivo. Cambia solo la segunda persona plural informal, ihr habt. El primero de los verbos regulares de los que les quiero hablar es el verbo kommen, que significa venir. También lo podemos relacionar con el inglés to come. Acá tenemos la conjugación regular de los verbos. Tenemos ich komme, du kommst, er kommt, sie kommt, es kommt. El formal es kommen, tanto en singular como en plural. Como les decía antes, tanto los formales como el nosotros y el ellos se mantiene el infinitivo, o sea, dejamos el verbo como lo tenemos en infinitivo, kommen, sie kommen, wir kommen, sie kommen. Y la segunda persona del plural es kommt. De esta forma se conjugan todos los verbos regulares. ¿Cuál es la diferencia entre un verbo regular y un verbo irregular? Por si alguno no lo sabe. Justamente se refiere a que todos los verbos terminan igual, se conjugan igual. O sea, la raíz del verbo, que en este caso es kom, lo único que hacemos es sacarle la en, con eso tenemos la raíz. En todas las conjugaciones, la raíz se mantiene igual. Y la terminación se mantiene igual de verbo a verbo. O sea, con cualquier verbo regular que yo quiera conjugar, lo único que tengo que hacer es borrar esto y poner la raíz del otro verbo. Por ejemplo, tenemos el verbo gehen, que significa ir. Fíjense que lo único que hice fue cambiar la raíz. O sea, el verbo sin la en, solamente la geh. Borré el com de kommen y puse solamente la raíz. Ahora, entonces nos queda ich gehe, du gehst, sie gehen, er geht o sie geht o es geht,
wir gehen, ihr geht y sie gehen. Ahora, de esta manera, con esta guía ya podemos conjugar todos los verbos regulares. Acá les dejé una lista ya de los verbos que me parecen los más básicos. En el blog le puse una lista un poquito más larga con otros verbos. Con esto ya pueden agarrar, tomar nota, que es lo que deberían estar haciendo si realmente quieren aprender, y conjugarlos ustedes mismos. Los podría conjugar yo y hacer un video de media hora más largo, pero me parece que no tiene sentido, porque lo único que voy a estar haciendo es repetir y va a ser un video totalmente denso. Y además, si lo hacen ustedes en sus casas, en un cuaderno, les va a quedar más fácil cómo se conjugan los verbos y se aprenden los verbos en sí. Puedo utilizar esta guía más lo que les dejo en el blog para practicar un poco. Te los digo rápido. Antworten significa responder. Arbeiten significa trabajar. Fragen significa preguntar. Glauben significa creer, tanto en el caso de creencia religiosa, como Ich glaube an Gott, yo creo en Dios, como en el caso de me preguntan algo y yo digo Ich glaube ja, yo creo que sí. Leben significa, Leben es tanto verbo como sustantivo, significa vivir y significa vida. Yo acá puse todos con mayúscula por una cuestión de costumbre nada más. Los verbos obviamente si van en el medio de la oración se escriben con minúscula. En este caso Leben, si nos referimos a la vida, se escribiría con mayúscula. En cambio si lo usamos como verbo, lo escribiríamos con minúscula. Lernen significa aprender. Una aclaración que muchos necesitan por ahora, pero que ya que estoy se los doy. En alemán cuando se dice tengo que estudiar, no decimos Ich muss studieren. Existe el verbo también, pero estudiar se refiere más a estudiar, a seguir una carrera. Yo estudio medicina. En cambio, si tenemos que estudiar para un examen, decimos Ich muss lernen. Yo debo aprender. No yo debo estudiar. Machen. Machen significa hacer. Y también lo vamos a ver más adelante. Se utiliza como complemento para muchas cosas. O mejor dicho, se utiliza con muchos complementos para decir muchas otras cosas. Como por ejemplo, para decir cerrar, decimos Ich mache zu. O sea, yo hago cerrado, entre comillas. O Ich mach auf. Yo hago abierto, yo abro. Pero ya lo vamos a ver más adelante más detallado con una lista de todas las cosas que se puede decir con machen. Reden significa hablar. Sagen significa decir. Ya hemos visto el verbo sprechen. No lo puse acá en la lista porque es irregular. También significa hablar, pero en otros casos. Spielen significa jugar. O, tanto como en el inglés, también se puede usar para tocar un instrumento. Como Ich spiele Klavier o Ich spiele Gitarre. En realidad se diría de otra manera, se diría Ich kann Gitarren spielen, Ich kann Klavier spielen, yo puedo. Se lo dije así más simple porque todavía no vimos el verbo kann. Bueno, con esto ya pueden practicar ustedes mismos. Estaría bueno que lo hagan un poco antes de que hagamos algunos ejemplos, así ya tienen en la cabeza un poco mejor metido el tema de los verbos y de la conjugación. Ahora, para poder formar muchos más ejemplos con las palabras que ya vimos hasta ahora, nos faltaría hablar de una pequeña cosa que es el artículo indefinido. Hasta ahora les hablé del artículo definido, que es der, die y das. Der el masculino, die femenino el plural y das el neutro. Pero nos faltaría el indefinido, que es ein. Voy a poner acá. Para masculino y para neutro se utiliza ein. Y para femenino se utiliza eine. El plural no se los digo porque lógicamente al significar uno no tiene un plural directo. Podríamos utilizar la palabra einige, que significa algunos, o la palabra viele, que significa muchos. ¿Cuál es la diferencia entre este y el der, die, das? Es básicamente la misma que en el español. Este lo utilizamos para cuando nos referimos a algo que no sabemos exactamente
a cuál nos estamos refiriendo. Por ejemplo, si yo digo tráeme un pantalón, es porque quiero cualquier pantalón. En cambio, si te digo tráeme el pantalón, es porque quiero que me traigas ese pantalón azul que está arriba de la estufa, por ejemplo. Por eso este se utiliza para cosas indefinidas. Pues es el artículo indefinido y el de das es el artículo definido. Ahora, esto nos da muchísima más posibilidad para armar oraciones con todo el vocabulario que tenemos hasta ahora. Como por ejemplo, vimos las palabras madre, tener y gato. Ya lo sabemos, entonces podemos decir meine, que significa mi, Mutter hat eine Katze. Mi madre tiene un gato. No podríamos decir en este caso meine Mutter hat der Katze, o die Katze, perdón. Porque sería mi mamá tiene el gato. No decimos así, decimos mi mamá tiene un gato. Si vamos con dos ejemplos diferentes, por ejemplo, vimos la palabra sed, podemos decir ich hab Durst o ich hab Hunger, yo tengo hambre. Para utilizar otro pronombre personal y no seguir siempre con el ich, podemos decir wir haben Hunger. Nosotros tenemos hambre, todos tenemos hambre. O si preguntamos, podemos preguntar si ustedes tienen hambre. Habt ihr Hunger? Ahí invertimos la oración. No decimos ihr haben Hunger, sino que preguntamos habt ihr Hunger. Las preguntas las puede hacer también en otro capítulo. O en el caso formal, haben Sie Hunger? Haben Sie Durst? En el caso de tercera persona sería sie hat Durst. Sie hat eine Katze. Sería exactamente como decir mi mamá. En este caso podemos decir, vamos a decir mi papá para cambiar un poco. Mein Vater hat eine Katze. Podemos reemplazarlo por er. Er hat eine Katze. ¿Quién es ella? Mi papá. Ya sabemos que estamos hablando de la oración, porque ya en algún momento del texto o de la oración ya lo mencionamos. Entonces puedo decir, mein Vater ist nett. Er hat eine Katze. Que no tiene nada que ver, pero bueno, para decir. Otros ejemplos, vamos a decir, sie gehen. Si decimos simplemente sie gehen, significa ellos se van. O podemos decir, sie kommen heute. Ellos vienen hoy. Heute significa hoy. Y un último ejemplo para cerrar el capítulo de hoy, podemos decir otra pregunta. Habt ihr Fragen? Fragen también, me olvidé de aclarárselos. También, como en el caso de leben, es sustantivo y verbo. Antworten también. Antworten es respuestas. Y Fragen, preguntas. También hay que tener cuidado de escribir. Si estamos hablando de preguntas y respuestas, al revés, preguntas y respuestas, tenemos que escribirlo con mayúscula. En cambio, si hablamos de preguntar o responder, tenemos que escribirlo en minúscula. Por eso, habt ihr Fragen? ¿Tienen ustedes preguntas? Si tienen preguntas, no duden en dejármelo en los comentarios o lo que sea, sugerencias, críticas, cualquier cosa que me quieran decir para ir mejorando los videos o cosas que me quieran pedir que toquen los videos. No duden en dejarlo en los comentarios y obviamente si realmente les gustan los videos, un me gusta, una suscripción o incluso que compartan el video, no le hacen mal a nadie, ustedes no perderían mucho tiempo y a mí me beneficiaría bastante. Por ahora los dejo con esto. En el próximo capítulo vamos a empezar a ver adjetivos y más ejemplos con todo lo que vimos hasta ahora. Muchas gracias y hasta la próxima.